Bienvenidos a Vivir de Nuevo. El día de hoy estamos aquí en Diálogos con Profesionales. Estamos en el capítulo final con Salvador Olvera. Hemos venido hablando acerca del tema de la salud mental en los adolescentes, acerca del ambiente, de la familia, de la escuela. El día de hoy queremos recapitular, hacer una síntesis de las diversas temáticas que se han tomado a través de estas cápsulas, de estos capítulos, y profundizar y cerrar un poco en la parte de responsabilidad que tenemos personal o socialmente, así como una medida de prevención acerca de un tratamiento integral o un enfoque integral, ¿no? A manera de solución o prevención para mejorar la salud mental de estos estudiantes. Y sin más preámbulos, Chava, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Hoy tocando un tema ya de cierre, un tema importante, porque yo creo básicamente que el recapitular, el ir ahorita en este momento repasando un poco de lo que hemos hablado y puntualizando con otros temas, podríamos dejar alguna idea clara de lo que pretendemos, como bien lo acabas de decir, ¿no? Un enfoque que integre, ¿no? a los quehaceres, las ocupaciones, las destrezas, las habilidades de profesionales, de familiares, de educadores, de la sociedad en general. Debemos de ser hábiles y diestros para poder enfrentar, pues, los cambios que la sociedad nos está requiriendo. Y fíjate que ahorita que estabas hablando de esto, me acuerdo de que uno de los temas importantes con el que iniciamos fue la adolescencia, ¿no? Ana Freud, hija de Freud, decía lo siguiente, decía algo más o menos así. Hablando con adolescentes, me he dado cuenta que ellos perciben y saben claramente en qué fallan y en qué andan mal quienes les rodean. Okay. Pero difícilmente son capaces de darse cuenta cómo es que ellos andan mal y cómo es que ellos están fallando y no saben cómo ni cuándo modificar o hacer cosas correctamente. Esto es muy interesante porque para nuestro tema yo pienso que si lo desmenuzamos un poquito, hablábamos de que este tema de la adolescencia va a durar incluso a veces hasta los 21, 22, 23 años en algunos jóvenes adultos que biológica y físicamente tú los ves ya como jóvenes adultos, pero su madurez intelectual, su madurez emocional no corresponde, ¿no? Está lejos de llegar. Está lejos de llegar todavía. A veces se llega a madurar, a veces no se llega a madurar. Bueno. Entonces, el adolescente se vuelve muy enjuiciador. Enjuicia a todo mundo. Y está bien que lo haga. Está bien porque él se está dando cuenta que tiene una necesidad imperiosa de ir configurándose a sí mismo e ir delineando su personalidad, ir delineando su postura frente a la vida, empezando a tomar decisiones que lo definan frente a otros, que se defina él mismo hacia sí mismo, está buscando su identidad. Y en esa búsqueda empieza a ver quién funciona bien, quién no funciona bien, desde su criterio y desde los recursos que él tiene, obviamente. Totalmente. Hay mucha subjetividad en ello, por supuesto, pero... Y limitaciones. Y limitaciones, ¿no? Pero esa es la parte amorosa con la que debemos ver a nuestros adolescentes. Es como un árbol pequeño que está creciendo y hay el riesgo de que si el viento lo ladea mucho, pues crezca completamente de lado, que si es una palma, probablemente el viento no la hace a un lado y a otro, pero no la rompe porque es flexible. Pues depende de mucho, de alguna manera, el cómo está constituido este ser humano, ¿no? Con todos sus recursos. Entonces, de eso me gustaría que profundizáramos un poco, o un mucho, porque fíjate, enjuician, ven muchas cosas, pero son a veces incapaces de percibirse a sí mismos.
Y ahí es donde entramos los demás, entramos los otros para colaborar y para ayudar en esa conformación, para ir aclarando de alguna manera las dudas, pero también nos lleva a un compromiso muy grande. No podemos decir cosas y actuar de una manera incongruente con nuestra palabra. Esto nos lleva a necesariamente ir construyendo una comunidad moralmente correcta, una sociedad que nos permite establecer normas y límites morales, que se aclare perfectamente por qué en el aula no se puede hacer bullying o no se puede hacer burla, no se puede arrebatarle la palabra a otro. A veces en el aula, cuando estamos trabajando un tema y se le pregunta a uno de estos estudiantes, que a veces son estudiantes que piensan con un poco más de lentitud y reflexionan un poco más y tardan un poco más en dar con la respuesta, de repente a alguien que es muy extrovertido y muy abierto le arrebata la palabra y le dice, a ver, esto es así. Y esa es una parte donde también las reglas deben de operar. Es decir, ¿sabes qué? Necesitamos forzosamente que respetes el tiempo del otro. Estos respetos, estos tiempos son importantes. Le das su lugar al otro y le ayudas con la construcción de su autoestima, del reconocerse a sí mismo. Sí voy lento, pero también puedo pensar y reflexionar con un poco más de seguridad. O a lo mejor voy demasiado lento y debo de procesar más rápido. Él tendrá que ir midiendo sus formas. A veces decimos, los profesores o los padres, que de alguna manera mi hijo o mi hija está teniendo, o mi estudiante está teniendo respuestas incorrectas frente a la vida. Y yo quisiera decirles que no hay respuestas incorrectas frente a la vida. Son respuestas adaptativas. Ok, ¿a qué te refieres con respuestas adaptativas? Fíjate que esto es muy importante. El estudiante, el hijo de familia, el ser humano en ciernes, el que está formándose, el nuevo en este planeta, el jovencito, la jovencita en este sentido, está buscando la manera de responder al medio que le rodea. Si en un momento dado encuentra que en casa la mamá grita todo el día, da órdenes, instrucciones y no para porque tiene alguna necesidad imperiosa de estar hiperactiva, haciendo muchas cosas y trae a toda la familia para arriba y para abajo, la reacción de muchos de estos jóvenes puede ser la pasividad total y el no escuchar nunca más a la mamá. La voz de la mamá, la tonalidad con la que habla mamá, hace que haya una sordera, una forma de rechazar la manera como mamá se está comportando. Y va a encontrar muchos parecidos a ese familiar que de alguna manera le está causando algún problema. Y también los va a bloquear. Puede ser una maestra, puede ser una directiva, puede ser una prefecta, un consejero vocacional, una compañera que se parece mucho en la manera como actúa mi mamá. Llega un momento en que empiezan a dejar de tener una empatía socialmente positiva, favorable para poder seguir tejiendo redes. Si el papá, por el contrario, es una persona que poco habla, que es monosilábico, le dicen, papá, ¿te gustó la comida? Sí. Oye, vamos a ir al parque. No, y nunca explica ni por qué sí, ni por qué no, ni se expresa. Pues va a llegar un momento en que también este chico va a empezar a tener una forma de adaptarse al modelo del padre, que es muy callado, y al de la madre, que está desbordada muchas veces en palabras. Esas son respuestas adaptativas. Las va a llevar a la escuela, las va a llevar a su trabajo, las va a llevar a donde quiera esas respuestas porque lo integran, porque son parte de su realidad. Y entonces, en el ámbito laboral o en el ámbito educativo, va a parecer raro o extraño cómo se comporta mi compañero. Pero lo único que él está haciendo no es que esté reaccionando teniendo respuestas negativas. Son respuestas
que han obedecido a la necesidad de adaptarse a los modelos a los que está siendo invitado para sobrevivir. Hablamos de sobrevivir en un ambiente muy fuerte, el ambiente social, ¿no? Y empieza en la familia. Entonces, estas respuestas adaptativas, pues es fácil juzgarlas de buenas o malas, pero también es muy sencillo, ¿no? Es el lugar común. Esto es malo, eso no es bueno, tu compañero no es bueno, es malo, y etiquetamos. No, él está respondiendo a una situación que se le está presentando. Okay. Esto, de alguna manera, va a ir formando el carácter, le va dando identidad, le va dando recursos, a veces lo va a hacer muy fuerte frente a ciertas circunstancias y a veces no. Algunas veces va a ser alguien que se va a convertir en un seguidor, no en un líder, a veces fácilmente influenciable, ¿no? Y entonces entra otro territorio que quizás sea interesante que toquemos aquí, que es lo que hoy la tecnología nos está causando, ¿no? Está TikTok, están las redes, está toda una gama muy amplia de recursos, infinidad de redes, distractores, pero además hogueras donde muchas veces estos jóvenes son verdaderamente quemados o linchados, socialmente, cívicamente anulados como ciudadanos en muchas ocasiones, causando daños muy poderosos o muy fuertes. Modas que imponen otros youtubers o líderes o gente de opinión que en un momento dado puede tener 1 millón, 3 millones de seguidores y tiene conductas que en un momento dado moralmente no son las mejores, no son las que construyen redes sociales amorosas, sino que son invitaciones a delinquir, a causar problemas sociales, a rebelarse sin sentido de muchas cosas, sin reflexión alguna. Y es donde empiezan las invitaciones a tener, por ejemplo, trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Okay. Páginas donde vamos a encontrar invitaciones a que de repente una persona con determinado peso puede ser mal vista porque es demasiado gorda o demasiado flaca o porque come mucho o porque no come nada, modelos a seguir. Recordemos que están en una parte formativa de su personalidad, entonces esto es muy impactante para las personas, ¿no? Y justamente, pues eso es de lo que encontramos nosotros aquí en la clínica en muchas ocasiones. Situaciones donde ya, sobre todo las chicas, llegan a situaciones donde la anorexia pues pone en peligro su vida y en muchas ocasiones ha generado muchas veces la muerte de muchas personas. No, ni siquiera llegan a las clínicas. No llegan a las clínicas. Quiero decir que situaciones como los trastornos de la conducta alimentaria no necesariamente las puede solucionar a veces un psicólogo o un nutriólogo. Cuando ya están desbordadas estas situaciones, cuando ya rebasaron determinado tipo de niveles, que ya no es la fase preventiva donde yo pude haber hecho algo a tiempo, sino cuando ya tengo el problema encima. Y muy encima, ya pues cuando yo ya llevo muy avanzado, tiene que ser un equipo interdisciplinario y multidisciplinario. Okay. ¿A qué me refiero con inter y multidisciplinario? Bueno, multidisciplinario es que debe de ser el nutriólogo, el internista, el médico, el terapeuta, el psiquiatra. Deben de entrar consultores, personas que estén a su lado, acompañantes, la familia misma, la terapia familiar, etcétera, etcétera. Pero además, estos deben de tener información que crucen, por eso es interdisciplinario. Un sistema integrador dentro de estas disciplinas. Así es. Si yo tuviera el caso de un familiar que tiene un problema de anorexia, no ganaría mucho si yo llevo a mi hija con un nutriólogo en la colonia tal o en el barrio tal. Y luego saliendo de ahí voy y viajo con el psicólogo que está como a 10 cuadras de ahí mismo. Pero ellos nunca intercambian información. Uno da la terapia psicológica y el otro da una terapia nutricional o indicaciones nutricionales. Y el médico, por otro lado, en este caso, en muchas ocasiones, el pediatra quizás, si la persona es menor de edad aún, pues está atendiendo otro tipo de problemática.
Y a veces los expedientes nunca son compartidos, nunca hay un diálogo de profesionales, ¿no? No hay una interdisciplinaridad. No hay un objetivo común. No hay un objetivo claro. común. Y claro. Cada uno va para un lado totalmente a veces opuesto. A veces opuesto, a veces puede ir, sí, pero no pueden verificar si lo que están haciendo está bien o está mal. A lo mejor van bien, indiscutiblemente, son profesionales. Quiero pensar que sí. Pero la ventaja que tiene, por ejemplo, que tenemos aquí en la clínica, es que cuando llegan los pacientes, la información en el staff circula. Se puede llegar en un determinado momento a tener una información que va de un lado a otro y se puede tener más conciencia del caso. Y lo mismo va a pasar en otro tipo de circunstancias, ¿no? Tenemos en este momento muchos jóvenes y desafortunadamente cada vez vamos a ver niños que tienen problemas de depresión o de ansiedad. Cada vez es más frecuente. Y entonces también quiero decir que es importante que nosotros vayamos por ahí viendo la necesidad del trabajo inter y multidisciplinario de especialidades. Clínica Nuevo Ser lo tiene y yo pienso que es la mejor manera cuando el caso ya no está dentro del control de la familia o de la persona, ¿no? Y lo mejor es estar en buenas manos en ese sentido. Sin duda, es un trabajo extenso, es un trabajo complejo, el cual está la vida de una persona. Así es. En juego. Y no solo si vive o muere, sino la calidad de vida de la persona. Si va a vivir muchos, pocos, los años que sea, ¿no? ¿Cómo va a vivir? Como profesionales de la salud, nuestro objetivo, claro y general, es mejorar esa calidad de vida, ¿no? Claro. De la manera que sea, o sea, con el trastorno que sea, el padecimiento, el problema, la dificultad, como lo quieran ver, ¿no? Pero, ¿qué está en nuestras manos hacer el día de hoy? Ya sea como padres, como maestros, como amigos. Hace rato hablamos de la responsabilidad, ¿no? El no tener, ahora sí, en estos días, ¿no? Cabida de hacer de la vista gorda. Estoy viendo que alguien está sufriendo, que alguien se está autodestruyendo, se está haciendo daño. El día de hoy, como sociedad, como persona, no puedo darme el lujo de hacer como que no pasa nada, ¿no? Y cómo comienza como individuo hacia la sociedad y de la sociedad hacia el individuo. El preocuparnos por esta salud mental desde las edades más vulnerables, influenciables, que son los adolescentes, que son los estudiantes. Y si me permite, yo les haría un llamado justamente a los jóvenes y les diría que hay una responsabilidad muy importante cuando vean una situación de este tipo, porque ellos lo ven, ellos lo saben, como lo decía yo al principio de Anna Freud, ¿no? Decía que los adolescentes ven todo, a veces no se ven a sí mismos, pero los que están viendo al otro sí pueden decir esto no está funcionando bien y que ellos sean capaces de ser una voz que diga, oye, aquí hay algo que no está funcionando. Que se lo digan directamente a aquel amigo que empieza a tener algún tipo de problema o de dificultad. Si es por trastorno, por consumo de sustancias, más todavía, ¿no? Hoy tenemos casos muy, muy fuertes. El mundo de las drogas, desafortunadamente, está yendo también a una velocidad muy acelerada. Hoy sabemos que se están haciendo cambios dentro de la biología de las mismas plantas, ¿no? A través de transmutaciones genéticas. Se están buscando también formas de que haya más poder o más potencia en estas plantas para poder producir en algún momento dado otro tipo de efectos, que se están mezclando con otras sustancias químicas también igualmente dañinas, ¿no? Se rocían las plantas que se consumen de una manera o de otra con sustancias que están causando mucho daño. Entonces hoy lo vemos, las mismas sustancias que se producen en laboratorios, como el fentanilo, como el cristal, como algunas otras sustancias, están siendo cada vez más letales, mortíferas totalmente. Y yo creo que es importante que los jóvenes de alguna manera hablen, digan, esto está pasando, porque podemos salvar vidas, podemos hacer algo al respecto.
Y si eso está pasando con una persona, tal vez con un compañero de clase, de un salón, a lo mejor no es nuestro amigo, pero es un ser humano que requiere atención. Hoy por él, quizá mañana por mí o por alguno de mis allegados o de mis cercanos. Y es importante que nos cuidemos en ese sentido. Sé de antemano que todo esto es una situación, como tú lo decías, muy compleja, sumamente compleja. Nos estamos, de alguna manera, cada vez más dando cuenta de que vivimos en un lugar donde las decisiones también son igual de complejas. No tenemos todos los recursos, pero sí hay en este mundo especialistas que cada día están estudiando, viendo, aprendiendo y poniendo en práctica mucho de lo que les enseñan en las universidades, de lo que la práctica clínica les está enseñando, y aquí estamos para servir en ese sentido. Entonces, los jóvenes que puedan hablar de ello, los padres de familia, los mismos profesores, a veces las escuelas también van desarrollando esa insensibilidad de manera inconsciente, porque de alguna manera hay que cubrir los programas, luego los grupos son altamente numerosos, un ser humano a veces no se da tiempo de poder ver todo lo que está pasando en un aula, a veces se ven rebasados por el sistema educativo. Yo entiendo lo que pasa a veces en las escuelas, en los lugares, también al igual que los estudiantes que están teniendo muchos riesgos y problemas, también el profesorado lo está teniendo, también los maestros lo están teniendo. También tenemos profesores que tienen problemas de ansiedad, de depresión, también los profesores viven violencia, las profesoras también lo están viviendo, ¿no? Y también ellos a veces hacen uso o el recurso de alguna pastilla para mitigar los nervios alterados. Algunos tal vez pueden estar utilizando el alcohol o alguna otra salida. También como seres humanos, los profesores están cayendo en riesgo y en problemas. Como lo hacen muchos padres de familia también, ¿no? Pues como tú dices, ¿no? Como seres humanos llenos de instintos, impulsos, incongruencias y de decisiones, ¿no? Así es. Pues yo quisiera agradecerte por estos días de pláticas, por este tema tan de suma importancia, ¿no? Porque sin duda ir creando una cultura de conciencia, de prevención, de cuidado, pues no es tarea de un día, no se va a lograr de la noche a la mañana, pero sin duda siento que a través de estas cápsulas hemos estado un poco poniendo ese granito de arena para que este mensaje llegue a las personas que tengan que llegar, sean Claro. muchas, sean pocas, Claro. pero sin duda pues muy agradecido de estar aquí, de compartir, de llevar este mensaje. ¿Y con qué te gustaría cerrar? Pues básicamente con un poco más de lo mismo y reafirmar, decían, para que no se olvide, vamos repitiéndolo, y para que no se olvide otra vez, y siempre que haya que repetirlo, hay que repetirlo. Yo pienso que la mejor manera, ya el cierre, es en este sentido. Estar alertas, atentos a todas las señales que los jóvenes, los niños empiezan a manifestar. Estar atentos. Hoy sabemos que muchos niños tienen problemas de esquizofrenia, trastorno de déficit de atención, de autismo, y muchas de estas situaciones no van a mejorar y van a llegar a la vida adulta. Sin embargo, si hay un acompañamiento de las familias, de las instituciones educativas, de las instituciones del sector salud, de los médicos, de la gente que acompañamos los procesos de una sociedad, estas personas pueden ser perfectamente funcionales y pueden ser personas que puedan tener una vida completamente productiva y útil, indiscutiblemente. O sea, hay personas que tienen esquizofrenia y están trabajando y están viviendo, manteniendo una familia, sacando adelante negocios, algunos son emprendedores, empresarios,
Hay personas con bipolaridad que están teniendo dificultades, sí, para poder salir adelante, porque el trastorno puede ser muy violento, muy agresivo, y sin embargo hay mucha gente en el mundo de la actuación, en el mundo de la docencia, donde podemos ver que hay personas laboriosas, trabajadoras, entusiastas, emprendedoras, que han podido salir adelante a pesar de las circunstancias que sean. Necesitamos educación comunitaria, necesitamos saber que el gobierno no lo hace todo, que somos nosotros, la sociedad civil, la que tiene la responsabilidad de cuidarnos a nosotros mismos y nosotros como individuos también ser responsables con ello. Esa sería mi invitación y mi cierre, Arturo. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, Chava, por estar aquí con nosotros, por darte no solo la oportunidad, sino a la tarea de seguir promoviendo pues lo que es tu especialidad, el desarrollo humano y la salud mental en los adolescentes, que es lo que nos compete el día de hoy. Muchas gracias. Hasta luego, muchísimas gracias. Y a ti que nos has seguido hasta este capítulo final, no dudes en compartir este mensaje, no dudes en aplicar lo que sea, lo mucho, lo poco que hayas aprendido. Recuerda, nuestra información en nuestras redes sociales están aquí en la descripción. Hasta la próxima.